son las lecciones aprendidas que en la implementación o en el haber trabajado durante alrededor de 6 años en implementar sistemas AMI, no solamente en lo que se refiere a medidores, sino también en lo que se refiere a la instalación de los mismos, al software de gestión o al software de gestión de datos, que son los proyectos en los cuales hemos participado y en los cuales yo he participado liderado, pues les puedo compartir. Por eso, espero que al final cada uno pueda darme sus preguntas, decirme si de pronto no entiende o no comparte alguna de las ideas que tengo, que voy a expresar acá. Muchas vienen de la academia, en realidad hay otras que sencillamente creo que son así, y por eso se las expongo de esa forma. Bien, la primera sección, AMI, la descripción de sus componentes. Este es un texto largo, pero digamos que es necesario entenderlo. Un sistema de medición AMI, un sistema de medición inteligente, una infraestructura de medición avanzada, pues su traducción desde el inglés, es un sistema que integra medidores inteligentes, redes de comunicaciones y todos los sistemas de gestión de datos que permiten una comunicación bidireccional entre los usuarios y las empresas prestadoras de servicios públicos, llámese electricidad, gas o agua. ¿Qué se logra con esto? Primero, leer los consumos de manera automática y remota. Segundo, podemos conectar y desconectar el servicio. Podemos hacer la detección de fraude, identificar y aislar fallas del servicio y el monitoreo de la prestación de este mismo servicio. Cuando a todas estas cosas que les digo, le combinamos, por ejemplo, display in home, sistemas de confort de temperatura o sistemas de administración de la prestación del servicio a nivel del usuario, eso nos permite que podamos entregarle al usuario las herramientas para que él empiece a gestionar su propio consumo, su propia demanda del servicio que estemos hablando. Y eso al final le va a permitir al usuario poder generar ahorros que se puedan presentar. A ver. Hay 3 componentes que integran un sistema AMI. Primero, los medidores inteligentes. En el segundo tenemos la red de comunicación y por último tenemos los sistemas de gestión de datos. Vamos a explicar cada uno de ellos y cuáles son las características que tienen de manera general. Cuando estaba preparando o en el momento de preparar esta exposición, dentro de las cosas que yo pensaba, decía, venga, pero todo el mundo de pronto ya ha hablado de todos los medios de transmisión PLC, todas las formas de transmisión RF, cuáles son las características y demás. Por eso, esta parte es una parte descriptiva para que nos enfoquemos al final en las lecciones aprendidas, que quisiera que fuera la parte más enriquecedora tanto para ustedes como para nosotros. Primero tenemos los medidores inteligentes. ¿Qué tenemos que considerar para esos medidores? Lo primero es la metrología. Lo segundo, ¿y ya a qué se refiere metrología? Pues que el medidor tiene que medir correctamente las variables que le hemos pedido que mida, llámese de agua, llámese de electricidad, llámese de gas, de todas maneras tiene que enviarme y tiene que mantener esa metrología de manera correcta y puede ser certificada por un laboratorio si así se requiere. Lo segundo, el case y el envolvente. Y con esto me refiero a que ese medidor tiene que adaptarse a los requerimientos. Si por ejemplo lo que estamos midiendo es el caudal del agua, pues probablemente tenga que adaptar su estructura física para poder soportar el caudal. Tiene que soportar una conexión con un tubo externo o con un elemento externo y por eso tiene que ajustarse. Si estamos hablando de que tiene que tener un medidor de energía eléctrica, lo más probable es que necesitemos un relé de corte o un relé de suspensión del fluido eléctrico para el usuario. Todo esto lo envolvemos en el case, en el envolvente. Y por último, ¿cuáles son los canales de comunicación? Y ahí lo que vamos a tener en cuenta son cuáles son las interfaces, medios de comunicación, protocolos o estándares que maneje dentro de la comunicación. Por ejemplo, para el caso de los medidores de energía eléctrica, podríamos decir que debería de trabajar del EMS COSEM para poder hacer toda la administración de sus datos internos, o que tenemos que tener un protocolo, una interfaz de comunicación, supongamos que sea una interfaz serial RS485 para poder conectarnos con el medidor. Cuando combinamos estos 3, metrología, el case y el canal de comunicaciones, ya tenemos un medidor
inteligente que puede ser aprovechado en un sistema AMI. El segundo componente son las redes de comunicaciones, y con ello me refiero a todos los componentes que permiten que desde el centro de gestión se establezca esta comunicación bidireccional con los medidores. Lo he dividido solamente en dos, que son las comunicaciones de última milla, que son el último medio de comunicación con el cual llego a mi medidor, y lo más utilizado para medidores de energía eléctrica en este momento son o la radiofrecuencia o el PLC. Y el PLC puede ser un PLC con concentrador o sin concentrador. En el caso de un concentrador estamos hablando de redes G3, redes Prime, Meter and More, y en el caso de sin concentrador estamos hablando, por ejemplo, de tecnologías como Tuaxa Clara, que transmiten su información desde la subestación. Y hay otro componente que es el de la comunicación WAN. Cuando hemos agrupado de alguna forma, cuando hemos distribuido la comunicación con centros de concentración, llámese concentradores por transformador o llámese un concentrador general para una subestación, necesitamos conectar todos esos centros de concentración con nuestro centro de gestión. Y ahí las opciones son variadas. Podemos utilizar redes celulares, 4G, 3G, podemos utilizar cable módem, podemos utilizar satélite, punto, enlaces en 5G, lo que nos imaginemos. Cada uno de estas selecciones de tecnología, porque o la comunicación en última milla o la comunicación WAN, al final la podemos elegir dependiendo de lo que haya en el mercado, y en el mercado hay una gran variedad de opciones. Nos va a permitir, o en cada uno de esos subgrupos vamos a tener unas ventajas y vamos a tener unos retos que tenemos que solventar. Y también, muy importante, cada uno de ellos tiene un costo asociado. Por ejemplo, utilizar una red PLC, llámese G3, llámese Tram, llámese Meter and More, el costo de la infraestructura de comunicaciones es de la empresa utility, porque él es el dueño de la red eléctrica, pero probablemente utilizar y eso nos va a dar unas ventajas, unas desventajas. Probablemente el costo y el mantenimiento de esa red va a ser nuestro. Mantenimiento, por ejemplo, puede significar que vamos a tener que evaluar cuáles son los ruidos eléctricos que haya en la red. El costo de conseguir una infraestructura o alquilar una infraestructura, pues se divide entre el que me la alquila y yo que soy el que la estoy alquilando, o la empresa que sea la que la está alquilando. Entonces, es importante tener en cuenta que podemos utilizar al final todo lo que hay en el mercado. Esas combinaciones nos van a dar diferentes opciones para poder resolver los retos técnicos. Hay zonas geográficas donde la medición es dispersa, entonces una tecnología puede ser más apropiada que otra, pero cada una de ellas va a tener un reto asociado y un costo. Y los costos no solamente hay que tener en cuenta que sean unos costos en adquirir la tecnología, también siempre tengamos en cuenta en esos otros costos asociados en curvas de aprendizaje y en cómo vamos a hacer para mantenerla. Aunque eso lo vamos a discutir más adelante. Y por último, el tercer componente grande de un sistema AMI es el sistema de gestión de datos. ¿Y qué nos referimos con el sistema de gestión de datos? Hay que, de alguna forma, toda esa información que nos está llegando hasta el centro de gestión, tenemos que organizarla, tenemos que almacenarla y tenemos que ordenarla para poder que sea utilizado. También nuestro sistema de gestión de datos probablemente tenga que tener señales externas desde otros sistemas. Supongamos que el sistema comercial detecta que un usuario debe de ser suspendido porque pidió la suspensión de servicio porque sencillamente se va de viaje y dice, señores, empresa de electricidad, de agua, de gas, por favor suspenda mi servicio porque me voy a ir de viaje 3 meses. Entonces se hace un acuerdo donde se pagará un cargo básico o algo así, y el sistema comercial inmediatamente le podría enviar a ese sistema AMI, señor, suspéndame esta orden. Entonces, como lo ven, ahí aparece este componente principal, Hidden System, que es el que se encarga de la comunicación con todos los medidores, y que normalmente ese Hidden System lo proporcionan los fabricantes. Y también, cuando empezamos a hablar de gestión de datos en sistemas AMI, nos encontramos con que ya aparece un nuevo concepto, una nueva tecnología que se ha trabajado de forma paralela, y es el concepto de Big Data. Los datos que produce un sistema AMI son
enormes, es una gran cantidad de información. ¿Cómo se ha solucionado eso a nivel de industria? Pues con la utilización de equipos funcionales, que en este caso, por ejemplo, lo podemos llamar como Metadata Management o gestores o administradores de datos de medida, que lo que se encargan es de proveer comunicación con múltiples Hidden Systems y ellos administrar los datos de medida para poder almacenarlos y mantenerlos listos para que otros sistemas externos los utilicen. Pero digamos que aquí el gestor de datos de medida puede ser o puede no ser utilizado. En realidad eso depende de las características de cada una de las utilities. Eso no es que la arquitectura definida tenga que ser de alguna forma o cierta forma, no. Y lo vamos a ver en un punto adelante. Hay un tema importante que tenemos que aclarar cuando hablamos de sistemas AMI, y es que todos queremos interoperabilidad. ¿Por qué? Porque probablemente queremos lograr que diferentes marcas de diferentes propuestas, muchas veces económicas, nos puedan servir. Y lo que nos hemos encontrado en la experiencia es que esa interoperabilidad es posible a cualquier nivel de componentes. Podemos ser interoperables a nivel de medidores, podemos ser interoperables a nivel de sistemas de comunicación o podemos ser interoperables a nivel de sistemas de procesamiento de datos. Pero también, y esta es una idea que les comparto y les dejo, hay una facilidad de ser interoperable o de lograr esa interoperabilidad cuando el sistema está diseñado para eso. ¿A qué me refiero? Cuando usted adquiere, por ejemplo, un MDM y lo incluye dentro de su infraestructura AMI, usted se da cuenta que ese sistema MDM, para poder adicionar otros Hidden System con el cual conectarse, ya está preparado y fue diseñado para eso. El MDM debería de ser agnóstico de marcas de medidores, a él no le interesa cuál sea la marca de medidores, porque él tiene como tal interfaces de conexión con cada uno que son independientes de la marca. Solamente tenemos que jugar con esas mismas reglas y de esa forma podemos lograr la interoperabilidad. En un MDM podemos administrar muchísimas marcas de medidores. ¿Cómo? Haciendo la conexión con cada uno de esos Hidden Systems. Y el esfuerzo técnico, tecnológico que tenemos que hacer ahí probablemente es menor a que tengamos que hacer a un sistema donde ya no esté implementado de esa forma. Otra forma donde podríamos llegar a interoperabilidad es a nivel del Hidden System. ¿Por qué? Porque si el Hidden System tenemos la posibilidad de adicionar nuevos medidores, nuevas marcas de medidores o nuevas tecnologías de medición, en ese Hidden System vamos a lograr la interoperabilidad. Él se encarga de los otros interoperables. Yo lo que quiero es que el Hidden System me entregue mis datos. Y como él me está entregando mis datos, la interoperabilidad la delegué al Hidden System. Y también cuando hablamos de eso, estamos hablando de que probablemente el desarrollo que se tenga que realizar para adicionar una marca, una tecnología, pueda ser menor. ¿Por qué? Pues porque ese es el trabajo de los desarrolladores de software. Y los desarrolladores de software son muy buenos para eso, porque ellos acomodan y acondicionan el software para que sea ajustable a las necesidades o a la arquitectura que se necesite. Pero también usted puede lograr la interoperabilidad si a nivel de PLC. Usted podría decir, yo quiero, por las razones que usted tenga, por razones, por ejemplo, operativas, yo quiero que un concentrador a nivel de PLC me logre una interoperabilidad entre tecnologías dispersas como son G3 de una marca A, G3 de una marca B, y aparte que me maneje Prime, porque todas van a trabajar sobre la misma banda de frecuencias que es en el EGAG, y yo ya hice un esfuerzo para limpiar esa banda de frecuencia en mi red eléctrica, y lo que necesito es que las tres sean interoperables. Pues también se puede hacer un concentrador que tenga y que maneje la interoperabilidad. Lo que yo pienso sobre eso es que probablemente en esa interoperabilidad a nivel de tecnologías PLC, probablemente ya necesito un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque voy a necesitar, por ejemplo, un experto en sistemas embebidos, un experto en la tecnología A, un experto en la tecnología B, y voy a empezar a integrar diferentes tecnologías en un dispositivo que probablemente sea un dispositivo más pequeño, que normalmente tengo que estar preocupado por cuál va a ser la administración de la memoria del dispositivo, cuál va a ser el chipset, si el chipset me soporta o no me soporta. Entonces, el tema de interoperabilidad es lograble a cualquier componente, en cualquier nivel. Usted lo puede hacer. Sencillamente
hay una mayor dificultad cuando ese sistema no estuvo diseñado desde el inicio para hacerlo, pero es posible. Los sistemas AMI son sistemas complejos en su arquitectura completa, y una de las razones de esta complejidad es que han sido el desarrollo de diferentes áreas. Por un lado, por ejemplo, la electrónica anda a una velocidad, la metrología andará a otra velocidad, las redes de comunicaciones vertiginosamente, o sea, andan a una velocidad muy rápida. No sé, hace 10, 15 años hablábamos de 3G, después 4G, ahora ya estamos hablando de 5G y probablemente tengamos que seguir creciendo a ese mismo ritmo. Otro, por ejemplo, de los aspectos que se los mencioné antes, que ha crecido, es el tema del manejo de datos. Antes, pensar en que teníamos que tener, o sea, si les hablo de hace 50 años, probablemente decir que una base de datos de 1 giga era una cosa gigantesca, pero hace 20 años ya era más chiquita. Hace 20 años entonces hablábamos de, no, pues tengamos 1 tera porque 1 tera lo necesitamos, y ahora ya podemos decir que los sistemas de información nos pueden manejar bases de datos con capacidades de procesamiento enormes. Los sistemas de comunicación, por ejemplo, y esto me encanta este ejemplo, hace 20 años las transacciones por tarjeta de crédito de pronto llegaban a unos cuantos cientos de miles al día, a unos cientos de miles, estoy hablando solamente probablemente en Colombia. Ahora estamos hablando de millones de transacciones en un día, y ya tenemos la capacidad de cómputo, la capacidad de procesamiento para poder tener y registrar todas esas transacciones. Entonces, cuando nos vamos a el sistema AMI, él cogió cada una de las cosas de esas tecnologías y lo fue integrando. Y ustedes como usuarios o como dueños de algún tipo de arquitectura, de alguna tecnología, pueden utilizar cualquier mejora que haya. Eso es muy bueno porque usted en realidad puede estar en el edge de la tecnología, en el estado del arte, pero también le va a generar complejidades. Por eso mi segunda frase de esta diapositiva: esto no es mágico, ¿sí? Cada una de esas decisiones que usted tome implica una inversión, y lo más probable es que las personas que aprueban esa inversión vayan a esperar un retorno de la misma. Cada uno de los proyectos de cada utility es única. Los retos que hay desde el punto de vista técnico, económico, cultural y de cuáles son los beneficios o resultados que se esperan son únicos. Es supremamente benéfico ver qué le pasó a las demás personas, qué le pasó a las otras utilities. A veces esperar un poco de pronto para probar si una tecnología sirve o no sirve, cómo se comporta en la realidad, si tiene la eficacia y eficiencia necesaria, pero siempre hay que pensar que sean las decisiones que se hagan, esas decisiones van a ser únicas, le van a impactar a su organización de manera única, a su utility de manera única, y le van a generar ese retorno de una manera también única. Y por eso es muy importante cuando se empiezan a planear estos proyectos, a revisar cuáles son las opciones, tratar de tener siempre la consultoría de personas que hayan pasado de alguna u otra forma por ahí para que les ayuden con las lecciones aprendidas, que al final es el tercer tema que vamos a ver. Aquí hay algo de la normatividad en Colombia, pero digamos que la normatividad en Colombia no me quiero detener mucho en esto porque es una normatividad abierta. O sea, las regulaciones que hay hasta ahora dicen: queremos AMI, queremos que tenga estas características, queremos que la transferencia de la información sea súper segura, que tengamos las posibilidades de tener prepago, pospago siempre, que mantengamos, listo, el estado del arte. Pero realmente la regulación no ha definido cuáles son las características técnicas, lo cual tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos. Es muy positivo que usted pueda elegir en el mercado, pues en el mercado internacional, en el mercado propio, de todas las opciones. Pero también miren que esa elección y ese permitir esa elección de manera libre
le va a generar que en un futuro, cuando usted quiera hacer cuando usted quiera ser interoperable, probablemente vaya a tener un reto diferente. Hay países que han tomado decisiones diferentes, hay países que han reglamentado de por sí el uso de una tecnología y dicen de entrada, todos mis medidores van a trabajar con Prime, o la mitad de mis medidores van a trabajar con Prime, la otra mitad quiero que trabaje con esto. Y yo tengo, no sé, 10 millones de medidores y 5 millones de medidores van a trabajar exactamente de la misma forma, como en la misma tecnología. ¿Qué genera eso? Genera que usted en el mercado probablemente los fabricantes le entreguen productos competitivos a más bajo precio y que todos se ciñan bajo las mismas reglas, pero también tiene cosas negativas, como que los problemas que una determinada tecnología puedan tener, como les dije, todas tienen cosas buenas, cosas malas, esos mismos problemas pues usted los está replicando en una gran cantidad de medidores. Entonces, hay cosas buenas, hay cosas malas. Yo por eso, digamos que en el tema de la normatividad, pues uno está expectante, uno ve qué sale, qué no sale y se da cuenta que no hay definiciones claras de por dónde tenemos que jugar. Solamente hay ideas generales de lo bonito que queremos que sea al final. Más que cualquier otra cosa, de pronto es los porcentajes de los medidores urbanos que tenemos que haber cambiado para determinado año, pero no el precisamente cómo hacerlo. Bien, esta es como la primera parte que queríamos comentarle. Tenemos un espacio para las preguntas. Ernesto, si me colaboras. Claro que sí, tenemos una consulta. El señor Alexander Suancha León está pendiente por confirmarnos la compañía. Nos hace la siguiente consulta. Si yo tengo varias marcas de medidores en energía eléctrica, la interoperabilidad a nivel de medidores y de concentradores no debe estar ligada a las tramas de comunicación que son dadas por el fabricante y a los códigos fuente. Sí, y mira, Alexander, que ahí es donde yo te digo que hay una dificultad. Tú vas a tener que entender en cada uno de esos medidores no solamente cómo se comunica a nivel no solamente cómo se comunica en el nivel, en todos los niveles de la torre OSI. Entonces te tienes que verificar primero cómo se comunica físicamente. ¿Cuál es el medio de comunicación físico? Uno puede ser diferente de otro. ¿Cuáles son, por ejemplo, las bandas de operación? Que no se traslapen esas mismas bandas de operación. Segundo, vamos a la otra parte que es, por ejemplo, en PLC ocurre algo y es que tú tienes un medio compartido, todos te oyen, todos te escuchan. Integrar dos tecnologías diferentes sobre la misma banda tiene otra complejidad de saber de que él tiene que escuchar antes de hablar para saber de que no se te están traslapando. Y tienes que colocar dos fuentes de información o dos señales de información de entrada y de salida. Entonces, la interoperabilidad es posible, es probable, eso no hay problema, la pueden hacer, o sea, tecnológicamente el reto se puede cumplir. Al final tú podrías colocar, imaginémonos un concentrador que sea modular y que cada uno de los módulos maneje una tecnología diferente para poder de que se entienda con tu equipo, perfecto. O imaginémonos que podemos hacer una tarjeta de comunicación PLC multiprotocolo, también. ¿Qué vas a tener que hacer después? Pues ya cumpliste con ese nivel de comunicaciones de última milla que hablábamos, ahora tengo que enterarme de cada uno de los medidores, cómo funciona, cómo intercambian sus datos, cómo manejan la seguridad con cada uno de los medidores. Entonces, el reto es posible técnicamente, solamente que tienes que empezar a vencer más obstáculos de pronto de lo que tendrías que vencer con un reto parecido. Vale, perfecto, gracias. Hay una segunda pregunta del señor Jorge Herrera de Ingeniería SAS. La pregunta es la siguiente. La interoperabilidad a nivel de comunicaciones, radiofrecuencia, PLC, Wi-Fi, fibra, adicional cada fabricante quiere vender su interfaz. Eso no está reglamentado aún. ¿Qué se propone al respecto? Ahí hay decisiones que hay que tomar, porque con la falta de reglamentación, que de pronto era lo que trataba de expresar en la diapositiva, donde hay unas regulaciones con unos deseos, pero esos deseos no se traducen en normas técnicas aplicables a todos los medidores. De alguna forma esa interoperabilidad hay que lograrla a nivel
o ya sea del concentrador, o ya sea a nivel del Hidden System, o ya sea a nivel de un MDM para que te gestione la información de manera coordinada y para que te la almacene de la misma forma y pueda ser verificable de la misma forma. Y como te lo digo, en cada etapa, si lo quieres hacer, puedes tener un reto mayor o puedes tener un reto menor, pero es posible que se haga. En dónde quieres tú hacerla es tu decisión. Hay que verificar cuál de esas pueden ser las mejores. Posiblemente sea mejor hacerla si tú tienes o si te están entregando el software desde el fabricante y ese software de fabricante de alguna forma es gratuito, por decir, digámoslo así, porque el número de medidores te da para que el fabricante entonces te sea parte de ese software de gestión. Probablemente sea mejor tener un componente y una capa superior que se llame MDM y sobre ese MDM hacer la interfaz sobre cada una de esas opciones. Porque es más sencillo hacerlo de esa forma. Pero eso no quiere decir que no podrías colocar, imaginémonos, un gateway multiprotocolo que te maneje toda esta serie de interfaces que tú dijiste. En la falta de regulación hay que tomar las medidas nosotros, pues que somos los que estamos administrando, gestionando, instalando, colocando o dando soluciones. Nosotros tenemos que decir y pensar en eso de antemano. Hay que hacer elecciones, y esta es una recomendación, hay que hacer unas elecciones bien específicas de qué tecnología es la que se quiere, por qué. Mantener 2, mantener 3, mantener 4 puede tener algunas ventajas económicas porque pues todos los fabricantes van a tratar de pronto en alguna forma de bajar su precio. Pero hacer que las 3 o las 4 las funcionen, hay que mapearlo en exactamente dónde vamos a lograr esa interoperabilidad. Porque al final, en el sistema AMI y la conclusión del sistema AMI es, yo necesito, el AMI ¿para qué me sirve? Para ofrecer nuevos servicios, para tener unos datos de medida, para poder tener una comunicación bidireccional. Entonces, necesidad de que las tramas de los medidores sean iguales para dos fabricantes, cosa que no va a ser, probablemente de manera funcional no es necesaria. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la presentación. Les recordamos a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat y en el próximo espacio las seguiremos respondiendo. Entonces podemos continuar, Javier. Vale. Esta segunda parte, lo que queremos o lo que yo quería darles es compartirles parte de la experiencia de cuáles son los procesos de negocio de una utility que se ven afectados por la implementación de un sistema AMI. El primer proceso es el proceso Meter to Cash, que es un proceso pues, supremamente importante para todas las utilities, porque de alguna forma, ¿qué es lo que queremos? Pues que la medida se convierta en dinero, se convierta en una factura. Y entre la medida y la factura, el sistema AMI, como lo podemos ver en esta gráfica, me agrupa toda la parte de comunicación hasta que llega este gestor de datos que yo lo he colocado acá en MDM, pero como les digo, o hay algunos casos donde la gestión de los datos no necesite tener un MDM, probablemente el GES pueda con todo, o probablemente el sistema comercial me genere las mismas funcionalidades que necesito en el MDM, entonces no necesito tener ese MDM. Pero miren que el AMI en este proceso de negocio Meter to Cash es el protagonista, me entrega todas las medidas y está pendiente de cuáles van a ser las órdenes que me envía ese sistema comercial, llámese por suspensiones, reconexiones o llámese por controles de potencia que necesiten. No sé, alguien por alguna razón tiene solamente soporte vital y pues no le vamos a dar con soporte vital los 60 amperios de un medidor monofásico, sino que probablemente quisiéramos controlar para que eso no sea un desborde de un usuario que necesita una administración especial. Entonces, en el proceso Meter to Cash, el proceso desde que la medida se convierte en una factura, AMI es un protagonista. AMI es el que recoge las medidas. AMI es el que nos ayuda a poder enviar los comandos o las órdenes a los medidores. Es el primer proceso que vemos que se ve impactado con la implementación de sistemas AMI. El segundo proceso es el proceso self-service. ¿Y a qué nos referimos con esto? Uno de los objetivos que se pueden lograr con un sistema AMI es que el usuario participe activamente
en su consumo, proveerle herramientas para que él pueda administrar o ayudar a administrar su consumo. De esa forma usted podría ayudarle a que tenga unas curvas de demanda que para usted sean rentables, por decir algo. Por ejemplo, con tarifas horarios especiales donde usted le está cobrando más en las horas que para usted su energía es más cara. ¿Qué nos da todo eso? Que este proceso de autoservicio donde el usuario entra y consume donde el usuario entra y consulta cuáles son sus consumos o cuáles son sus tendencias, por ejemplo, se administra con todos los datos que está proporcionando este sistema AMI. Y de allí salen la posibilidad de nuevos servicios. Por ejemplo, darle la posibilidad a un usuario, y claro, no se olviden pues, de todo el tema de ciberseguridad, clave, contraseña y todo lo que ustedes quieran, pero darle, por ejemplo, la posibilidad a un usuario para que de manera remota, en este momento, por ejemplo, pues estamos en COVID, de pronto tenés no sé, una casa encerrada, un apartamento que se te quedó vacío, dale la oportunidad para que él desde un portal web corte el suministro que tiene o para que él administre el suministro que tiene en esa vivienda. De esa misma forma con cualquier otro tipo de servicios, gas, agua o energía. Es permitirle a este proceso de negocio self-service donde el usuario está administrando su consumo y administrando cómo se le provee la oportunidad de que él participe. Este es otro de los procesos que también hemos visto que se ve afectado y es el proceso de operación y mantenimiento. Normalmente una compañía que presta un servicio necesita estar pendiente de qué forma está operando ese servicio, cuáles son los indicativos en el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, es cuánto se consume, quién lo consume, por qué lo está consumiendo, si por ejemplo tengo circuitos que están cargados o circuitos que no están cargados, si de alguna forma supongamos que tenemos un concentrador colocado en un centro de transformación con un último suspiro que cuando se va el fluido de energía inmediatamente nos avisa. Entonces vamos a tener toda la oportunidad con los datos que provee el sistema AMI de hacer un mantenimiento, llámese correctivo o supongamos que vemos dentro de los datos de medición una tendencia de sobreconsumo y sobrecarga que lo estamos determinando, por ejemplo, en un macromedidor de un circuito que vemos que cada día se nos está subiendo el consumo de una manera exagerada y cuando entramos y analizamos decimos, oh, venga, pero ¿qué pasa? Este transformador definitivamente si sigo así se me va a quemar. Toda esta información la proveen los sistemas AMI. Nos entregan la información para que la operación y mantenimiento utilice esa data de manera proactiva, llámese en mantenimientos correctivos o llámese en mantenimientos preventivos. Y otro de los procesos de negocio que hemos visto que se ve afectado son los procesos de ventas y de nuevos servicios. Esto de decir nuevos servicios es a veces como, venga, ¿cómo así un nuevo servicio? Pero sí, algo que nos pasa a nosotros aquí en Colombia es que, por ejemplo, tenemos cambios regulatorios que día a día van tratando de controlar o maxificar el uso eficiente de los recursos que tenemos. Supongamos el cobro de energía reactiva. Es una nueva que por regulación ya podemos hacerlo a nivel residencial. Entonces, como podemos hacerlo a nivel residencial, un sistema AMI prácticamente está preparado para que ese cobro se haga. Porque el medidor me entrega los datos y porque esos datos me están llegando hasta un MDM. Y probablemente yo en el MDM, o llámese, o el módulo del sistema comercial que sea, yo podría configurar para que él me cuente esas diferencias de energía, si se me pasa o no se me pasa de la mitad por hora. Y cada una de esas horas yo la puedo sumar al final del día y haciendo una configuración relativamente sencilla, configurando, no instalando, parametrizando solamente, probablemente voy a tener ya los datos de medición que me permiten hacer esa medida de energía reactiva. Otro ejemplo puede ser el pago de energía autogenerada. Coloqué mis paneles solares y de un momento a otro necesito pues mi remuneración económica por esos paneles solares. El sistema AMI me permite hacer eso de una manera rápida. Inventémonos un nuevo servicio y es
que yo le voy a pedir a los usuarios que puedo, por supuesto, que me almacenen y imagínense en este servicio masificado, no se imaginen en 1000 carros eléctricos, sino que imaginémonos 100.000 carros eléctricos y yo le pido a todos los usuarios de esos carros eléctricos que por la noche coloquen a cargar sus vehículos eléctricos y que me devuelvan esa energía almacenada en los horarios pico donde para mí como electrificadora yo tengo que ir a comprar la energía en bolsa más costosa. Entonces, yo puedo ofrecer un servicio donde al final el almacenamiento me lo están haciendo todos mis usuarios. ¿Pero qué necesito para ese servicio que nos hemos ideado? Pues necesito tener un sistema AMI preparado y un sistema de procesamientos de datos preparado para poder que me responda ante esas necesidades. Inventemos también, por ejemplo, que quiero cobrar ya por horas, por días, por momentos del día donde para mí la energía sea más cara. También inventémonos que esto no solamente, y AMI no solamente es energía eléctrica, AMI también lo podemos aplicar para medidores de gas y lo podemos aplicar para medidores de agua. Entonces, AMI es la puerta a que la imaginación de todos estos compañeros que a veces tenemos en marketing en nuestras empresas donde empiezan a crear nuevas cosas, AMI se convierte en el facilitador de la prestación de esos servicios. ¿Y por qué, digamos, que les digo todo esto? Porque de alguna forma esa relación actual que hay entre las utilities y el usuario final, que es la factura final de mes, una factura impresa a final de mes, es algo que la tendencia mundial nos dice está cambiando. Los usuarios se han vuelto muchísimo más receptivos de nuevas tecnologías. Los usuarios, y no solamente son los usuarios actuales, por ejemplo, los usuarios millennials son supremamente ávidos de nuevas tecnologías. Cuando tú de pronto le dices a un usuario, venga, lo que pasa es que de esta forma usted va a consumir energía que es renovable. Y si a ese usuario eso le pega en el corazón porque él siente la destrucción del mundo y él siente eso en su corazón, él está dispuesto a pagar más por eso, está dispuesto a hacer más cosas por eso porque usted le llegó al corazón. Por eso la frase es esa tradicional factura final de mes tiene que cambiar. Ese usuario y los sistemas admin nos permiten que esos usuarios estén involucrados en cuál es su consumo, cuál es su demanda, cómo quieren ellos participar en ese proceso, cómo quieren autorregularse si es del caso, o cómo quieren, como les dije ahora, por ejemplo, queremos es consumir de energías fotovoltaicas y eólicas, y yo necesito que usted como empresa me asegure que estoy consumiendo de eso. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero dejar huella de carbono. ¿Y eso a dónde va eso? Va a su ser interior, va a su corazón, va el deseo propio que el usuario tiene. AMI nos permite que acerquemos esos nuevos deseos a la prestación de ese servicio, ¿sí? AMI no es solamente telemedida, no es solamente, no, es que ya no tengo que mandar a Pepito a que me mida, a que me tome una foto. AMI es generemos nuevas formas de comunicación con el usuario, nuevas formas de llegarle, nuevas formas de que él se involucre en los temas de eficiencia. No puede ser que sigamos no, la curva de carga de Colombia tiene esto y no podemos hacer nada contra esto. No, cuando empecemos a llevar a todos esos usuarios, y AMI es un facilitador. No estoy diciendo que con AMI ya lo lograste todo, solamente que AMI es el facilitador. Cuando empecemos a llegar esto a los usuarios, vamos a tener de esos usuarios comprometidos que queremos para poder cuidar los recursos que son de todos. Este es el final de la sesión número 2. Ernesto, te cedo la palabra. Gracias, Javier. Bueno, por ahora no tenemos preguntas en espera. No sé si tenemos 5 minutos destinados en este espacio. Si es que hay preguntas, nos las pueden dejar en el chat grupal. Vamos a dar un minutico de espera y si no, continuamos.
Vale, perfecto, Javier. Creo que podemos continuar entonces con la sesión. No hay comentarios por ahora. Vale. Ahora viene, digamos, la tercera parte, que son las lecciones que hemos aprendido con estas 4 implementaciones de AMI, y no les voy a hablar de los proyectos piloto, pues porque eso sería otro tema, o digamos que es diferente, pero ¿cuáles son esas lecciones aprendidas? ¿Qué es lo que los sistemas AMI les han permitido a todas estas empresas donde nosotros hemos estado? Primero, una reducción de costos por medición y facturación. Y esa, digamos que es relativamente sencilla de entender. Ya como hago la telemedida, no tengo que mandar a nadie a que mida. Y de alguna forma, si el sistema no puede encontrar su medida en un día, probablemente yo pueda enviar la medida o enviar la orden de telemedida al día siguiente o 2 días después, o puedo hacer una recuperación de los datos y al final puedo hacer la entrega de estos datos al sistema de facturación, y la facturación prácticamente la puedo generar en línea y podría llegar al correo electrónico del usuario. Todo esto genera un ahorro en costos de toda esa infraestructura que se tiene que hacer y de todas esas actividades extra que se tienen que hacer. Segundo, un mayor control de los usuarios sobre el consumo eléctrico, los costos y la facturación. Como les he expresado, cómo hacer las cosas o que la información esté de una manera más rápida, que pueda estar en portales, que pueda ser consultada, que nos pueda decir, por ejemplo, cuáles son las tendencias, que a mitad de mes usted pueda ir a revisar su consumo eléctrico y decir, este mes me voy a volar, o sencillamente diga, este mes voy muy bien. Todo eso hace que el usuario al final pueda tener un mejor control y tenga mayor satisfacción con el servicio prestado. Tercero, menores gastos de capital, inversión en energía en bolsa. Resulta que cuando usted puede con estos sistemas empezar a controlar de forma, por supuesto, acordada con usuarios sobre cuál es su consumo en determinadas horas, no solamente dejarlo que consuma sin ningún tipo de limitación, sino cuando usted pueda acordar que en las horas del día en la cual usted compra la energía más cara, el usuario deje de consumir y masifica esto, usted puede empezar a tener unos ahorros muy significativos en cuál es su implementación. Este es el siguiente paso de AMI en Colombia. Esto es lo que se ha logrado en Europa, pero digamos que este es el siguiente paso que nosotros vamos a hacer. Menores costos de cortos de energía, reducción de la afectación de los usuarios. Cuando los sistemas AMI inmediatamente nos empiezan a decir qué es lo que está ocurriendo en la red, ya no tenemos que tener toda una red compleja de distribución super medida en cada parte, sino que ya tenemos prácticamente que en cada transformador hay un equipo que me está avisando cómo está, que me está avisando si está encendido o está apagado. Pues entonces yo me doy cuenta de cuándo hay fallas en el sistema, cuando hay fallas en la distribución, y en esa falla yo inmediatamente puedo actuar rápidamente sobre eso. No tengo que esperar una llamada telefónica. Digamos que esta experiencia, por ejemplo, es europea, pero normalmente en Europa la gente sale a trabajar temprano, llega por la noche. Ocurría y era una queja constante de los usuarios que llegaban a su casa a las 6, 5 de la tarde, lo que fuera, y a las 6 de la tarde no tenían energía. Cuando iban y revisaban en medio de sus aparatos, no, la energía se fue a las 11 de la mañana. Entonces decía, venga, pero es que 11 de la mañana, 5 de la tarde, ¿qué pasó? Nadie está pendiente de eso, no, nadie se dio cuenta porque es un solo transformador, y la verdad es que nadie se dio cuenta de eso. Entonces, cuando empezamos a tener estos sistemas integrados con todos nuestros sistemas de operación y mantenimiento, pues nada, el mismo concentrador le puede avisar al centro de distribución de Cuadrillas, oiga, vea, señor, se fue, este concentrador dejó de funcionar, es necesario que enviemos a alguien a revisar qué fue lo que pasó. También, y lo podemos ver aquí, la aplicación sería muy rápida, es los menores costos de implementación de medidas regulatorias. Cuando ya no tenemos medidores electromecánicos, cuando hemos empezado a hacer este cambio a medidores inteligentes, y cuando estos medidores inteligentes están conectados a centros de gestión, rápidamente la regulación la podemos aplicar
rápidamente podemos darnos cuenta, por ejemplo, si la energía es importada o exportada, si se están consumiendo más reactivos, más reactivos en cualquiera de los 4 cuadrantes, porque de alguna forma sabemos qué es lo que está pasando y podemos rápidamente aplicar esas regulaciones para poder facturar de una manera correcta. Esta es una lección muy importante. Es uno de esos comentarios que a mí me sale del alma, y es: la implementación de un sistema AMI afecta todas las unidades de negocio de una utility. No puede convertirse en un silo funcional. No puede ser, no, es que allá tienen allá, no, esos medidores los manejan allá, no, son los de allá, son el grupito de allá, Pepito y Juanito, que son los que me manejan eso. Cuando eso pasa, AMI se desperdicia. Cuando eso pasa, AMI no se aprovecha. Y es triste. O sea, yo digamos que mi experiencia lo he visto y a uno le genera tristeza ver que de alguna forma, por las razones que sea, esos silos funcionales se apropian de esa tecnología interna y esa tecnología no se puede aprovechar de una manera integral en toda la prestación del servicio. Aquí también es una lección que hemos aprendido, que les quiero compartir. Es: venga, antes de que usted inicie la implementación de un componente, llámese medidores, sistemas de comunicaciones, o llámese centros de procesamiento, hidden system, lo que usted se imagine que va a cambiar, antes de hacer un proyecto que vaya a afectar a AMI, primero revise quién va a ser, que antes de eso respóndase esto: ¿quién va a hacer el mantenimiento correctivo de ese componente? Cuando los medidores me fallen, ¿quién me los va a reparar? Cuando el sistema de gestión me falle, ¿quién es el que me va a reparar eso? Es un mantenimiento correctivo, pero muchas veces se deja muy a la ligera. Por eso les pido que piensen en esto: ¿quién me va a hacer eso? ¿Cuál es el modelo de administración? Esa es otra pregunta realmente importante. Hay cosas que la tecnología nos asusta, y una de las cosas que la tecnología nos asusta es, no, pero es que eso es muy complejo, eso es nuevo, eso quién lo va a hacer, eso cómo lo va a hacer. No hay problema si usted decide que lo va a administrar la empresa que se lo entregó, ¿sí? Eso es un modelo de negocio perfectamente válido en este mundo globalizado de hoy. Pero por favor, respóndase eso. ¿Usted lo va a administrar? ¿Cuánto tiempo lo va a administrar? No, la administración la voy a hacer yo interna. Supongamos que usted lo que compró fue un sistema Hidden System último, espectacular y demás. Pero venga, ¿quién lo va a administrar a nivel interno? ¿Quién va a administrar el servidor? ¿Y quién va a administrar la herramienta? ¿Y quién va a administrar la base de datos? Eso lo voy a seguir haciendo yo, lo voy a hacer por fuera. ¿Quién? Respondas esa pregunta antes de que usted pueda adquirir un componente. Muy asociada con la pregunta, con el ítem siguiente: ¿está el personal interno capacitado? O sea, ¿de verdad las personas tienen la capacitación necesaria? O de alguna forma, el personal que tengo necesito enseñarle, explicarle conceptos nuevos, muchas veces sacar de la zona de confort a las personas que al final terminarán aprovechando esta tecnología, o sincerarse y decir: venga, no, necesito traer un consultor externo que me administre esto durante X cantidad de tiempo para que esto me funcione y después yo aprenda a hacerlo. No, olvídense de esas cosas mágicas de no, listo, te lo instalo y ya. No. Piensen en si de verdad el personal interno está capacitado. Si de pronto nosotros mismos tenemos que capacitarnos. Si de pronto uno dice: hombre, pues sí, esto lo instalo, pero ¿qué tengo que aprender nuevo? ¿Qué me puede enseñar la academia? Hay una cosa, digamos que esto sí es otro comentario personal, pero hay una cosa en que AMI está desde hace, AMR está desde hace 20 años y AMI está desde hace, no sé, 15, 10 años, pero de alguna u otra forma uno no ve muchas cosas en la academia. No es que alguien vaya y te enseñe todas las cosas que hay ahí, no las hay. Entonces, piensen en qué competencias necesito que mi personal interno aprenda o no aprenda. Y este último ítem, que es una pregunta
al final es contradictoria. Estoy adquiriendo un nuevo sistema y yo les estoy hablando de cuál es el plan de renovación tecnológica. Y digamos que una de las, que se los decía antes, una de las muy buenas cosas es que yo tengo lo mejor de toda la tecnología, yo puedo escoger lo que quiera, yo puedo ir a escoger la última base de datos porque definitivamente esa es la que yo creo que me va a servir para el volumen que voy a procesar, puedo escoger el mejor sistema de gestión, pero todas estas tecnologías, y creo que de pronto puedo compartir eso con casi todos, se vuelven viejas muy rápidamente. Entonces hay que ir pensando en que la tecnología de hoy probablemente en 5 años yo ya tengo que haberla cambiado, yo ya probablemente tengo que haber cambiado una que otra cosa. Y lo vemos todos los días. No sé, a mí mi celular cada mes me dice actualícese y yo nunca sé ni siquiera para qué lo actualizo. Yo lo actualizo pues porque nada, tengo la costumbre. De la misma forma el computador que tenemos y de la misma forma todos los sistemas que tenemos. El medidor puede ser que tenga una vida útil de 20 años. Está perfecto. Pero es muy probable que usted ese firmware de ese medidor que tiene tenga que irlo actualizando para poder aprovechar los nuevos desarrollos. Entonces, imagínese cuál va a ser ese plan de renovación tecnológica cuando empiece. Es más fácil así enfrentarse con esa realidad que todos vamos a vivir, y es que las cosas se envejecen y hay que cambiarlas. El caso de negocio de un sistema AMI, por todo esto que les he dicho y que les he compartido, es un caso de negocio complejo. O sea, el que te firma el cheque allá y el que te aprueba el proyecto, él quiere un retorno. Tú tienes que mostrarle ese retorno. A veces mostrar esos retornos de inversión son difíciles, a veces ver esa ganancia es difícil. Por eso se vuelve tan complejo. Hay cosas, hay aspectos tecnológicos, aspectos económicos, aspectos culturales, porque pues también pasa que yo les estoy diciendo, hagamos un nuevo servicio, pero si a la gente no le importa, yo hace rato les dije, toquémosle el corazón a la gente con el tema de la energía renovable, pero pues si a la gente no le importa, por alguna razón, ese no va a ser el mecanismo para hacerlo. Por eso esos casos de negocio son supremamente complejos. Lo que yo les puedo recomendar aquí es involucren a la mayor cantidad de áreas de personas, que puedan ustedes tener la mayor cantidad de opiniones, que ustedes puedan saber los escenarios más descabellados o de pronto los escenarios más conservadores, de pronto evaluar diferentes escenarios para poder de que usted ese caso de negocio le convierta en una realidad, para poder que usted al final le pueda decir al patrocinador de su proyecto, hombre, llegamos bien y cumplimos la meta de que el retorno se diera en 5 años. Y que no le tenga que decir al final de los 5 años, no, hombre, que cometimos un error porque no tuvimos en cuenta a no sé qué. Entonces, por eso les digo, es supremamente complejo esa parte. Otra lección aprendida es que si estamos pensando de alguna forma en Smart Grid, si estamos de pronto y vemos que en el futuro de nuestra planeación estratégica de nuestra empresa están ciudades inteligentes o están todo este tipo de nuevos conceptos que de alguna forma nos interesa a todos tener, empecemos a diseñar todos los sistemas AMI, la comunicación dentro de esos sistemas para que se adapte a esas nuevas necesidades que vamos a tener a futuro. Otra lección que aprendimos, adquirir y facilitar y tener muchas características de los medidores o tener muchas características del sistema, es más fácil pensarlas al inicio que irlas agregando poco a poco. Usted probablemente, inventémonos un ejemplo muy sencillo y es completa invención, pero supongamos que usted al medidor no quiere comprarle el módulo hoy de gestión de carga. Usted no quiere nada de la carga hoy porque usted no lo ve dentro de eso. Y el vendedor le dice, no, mira, con este chulito aquí que le colocas, entonces te aumenta, no sé, N centavos de dólar y con eso tenés. Pero vos decís, no, no lo necesito ahora porque yo no pienso en gestionar la carga ahora. Vale, perfecto. Y usted puede hacer su deployment y usted puede tener sus 100.000, 200.000 medidores. Pero cuando usted vaya a necesitar eso, es más costoso, le va a costar más hacer todas esas actualizaciones de firmware y poder controlar todas esas actualizaciones y a ese trabajo operativo que le genera que haber pedido el medidor con esa característica. Entonces, es importante que nos imaginemos no solo el presente,
sino el a dónde queremos llegar. Por eso y me devuelvo de pronto un poco y les digo, hombre, el caso de negocio es complejo, ¿es para dónde vamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que piensa, qué es lo que piensa, qué es lo que piensa de pronto una junta directiva? ¿Qué es lo que piensa? ¿Para dónde vamos? ¿Nosotros nos vamos a enfocar en innovación? No, nos vamos a enfocar en nuevos servicios. No, creemos que el futuro son los vehículos eléctricos. Dale, cualquier cosa que sea su motivador para poder de que la adquisición de esas herramientas sean las correctas. Aumentar después es más costoso que al inicio. Es supremamente importante y aprovechable dentro de una implementación, dentro de un nuevo sistema, dentro de un cambio, una renovación de un componente, toda la experiencia que ustedes tengan al interior. Así como les decía que el personal interno, saber si era o no era, también hay que traerlo con toda esa nueva información que tenemos. Eso está ahí, está en cada una de sus empresas, está en cada una de las compañías en las que ustedes trabajan. Hay gran cantidad de información de experiencia, porque AMI lleva alrededor de, no sé, 10, 15 años o más en el mercado, y porque antes de ese estaba AMR, y porque antes de ese ya teníamos medidores electrónicos desde hace mucho rato, ya teníamos medidores que nos permitían cosas diferentes. Entonces, toda esa experiencia que está ahí, todo ese conocimiento, todo eso, a veces es el señor que siempre es negativo porque siempre dice pues, lo que uno no quiere oír, pero es importante que lo oigan porque el valor de esa experiencia no tiene precio. El valor de que te digan, mira, allá no se puede instalar tal cosa porque las montañitas no te permiten que la señal celular te llegue. Y resulta que eso probablemente no lo sabe sino el de la cuadrilla por allá que está, que de pronto nadie le para bolas. Pero es importante escuchar esa experiencia en la implementación, cambio, renovación de cualquiera de los componentes del sistema AMI. En medio de nuestra experiencia nos hemos encontrado, y en medio de estas implementaciones que hemos hecho, nos hemos encontrado que llevar al usuario final, involucrar al usuario final con un trabajo social coordinado y profesional es importante para que ese usuario final empiece a hacer la adopción de la tecnología. Nos hemos encontrado con usuarios que después de haber pasado una cuadrilla de instalación te preguntan, venga, esos nuevos servicios que usted me habló, ¿dónde están? Vale, tenemos que hablar con la electrificadora para que, venga, ¿será que yo con esto puedo revisar mi consumo diario? ¿Será que usted me puede decir en qué página puedo encontrar qué es lo que puedo hacer? Entonces, ese usuario final tiene que estar comprometido. Ese usuario final es importante que lo eduquemos y que le enseñemos. Nuevamente, cambiemos esa forma tradicional de la factura final de mes, usted me paga y ya. Y yo le presto el servicio y cuando usted me llame porque se dañó, pues entonces yo voy y se lo arreglo porque se lo tengo que arreglar. No, no, no. El usuario final comprometido en la gestión de su consumo. Hay que realizar capacitaciones internas para que se incluyan todas las áreas en la transferencia de información. En los procesos de negocio que lo vimos muy rápido, de pronto el tiempo no nos da para analizar cada uno a profundidad, pero si vemos todos esos procesos de negocio, en realidad son todas las áreas de una compañía. Ahí están todas, operación, mantenimiento, ventas, marketing, facturación, gestión de la medida, todas. Por eso es necesario que todas las áreas estén involucradas en qué se hace, para que te aporten en cómo le puedes sacar nuevos beneficios a lo que se implemente. Por ejemplo, yo ahí en realidad en la diapositiva les coloco dos ejemplos antes de... no, perdón. El cambio de cualquier componente requiere hacer un análisis de qué se tiene y preparar cuál es la llegada del nuevo. El ejemplo más fácil es un medidor. Tú vas a cambiar de pronto un medidor, llámese de agua, de energía, de gas, y tú tienes que ir a ver qué tenés que hacerle allá a la obra civil del medidor. ¿La cometida sirve o no sirve para este nuevo medidor? ¿La caja donde está sirve o no sirve? ¿Qué tengo que hacer antes de cambiar ese medidor? Y eso digamos que en el caso de un medidor, cuando te vas a nivel de un componente de software, suponte que vas a adquirir algo y necesitas comprar un licenciamiento inicial, o suponte que te das cuenta que tu parque, tu data center, tiene de alguna forma algunos activos que es mejor empezar a cambiarlos. O de pronto te das cuenta que en el tema de servidores, hombre,
evaluemos la opción de cloud. Todas estas empresas me almacenan por allá, puedo bajar en licenciamientos y probablemente tenga que exigir cosas diferentes en la entrega, pero esas cosas diferentes en la entrega me pueden permitir que yo me ahorre un tema de administración. Entonces hay que evaluar bien qué es lo que se tiene, qué es lo que no se tiene, para dónde vamos, qué se tiene que cambiar o qué no se quiere cambiar. Esta es una de las lecciones más importantes que hemos aprendido y es: revisen a profundidad y dude, pero dude con todo el corazón de todos los que le prometen esos 100%. No, es que te prometo 100% de comunicaciones. Hombre, no me prometas 100% de comunicaciones porque todo en la vida falla. Prométeme 99.99 y de pronto yo dudo menos, pero no me prometas 100%. Esas cosas son promesas falsas. En comunicaciones hay dos fenómenos que usted no se va a poder quitar nunca jamás. En comunicaciones, llámese RF, llámese PLC, solamente por hablar de última milla. No, todas digamos que tienen estas dos, pero para esas dos que son las de última milla se llaman atenuación y ruido. Cualquier señal eléctrica que usted coloque para llevar información se va a atenuar. En RF con la distancia, en PLC también se atenúan con la distancia. Y en todas hay ruido. No, es que yo voy a trabajar en la banda de frecuencia libre, que igual puede haber ruido. No, es que yo le alquilé y le voy a pagar al Ministerio de Comunicaciones. Ok, ahí probablemente no hay permiso de que haya ruido, pero se le puede presentar. Sepa que si usted pagó por una banda de frecuencia en una parte que si es pública ni se diga, pero supongamos que usted pagó por arriba de los 5 GHz porque usted dice, no, yo voy a colocar todos mis enlaces acá y esta va a ser la mejor banda de frecuencia, pues entonces sepa que como ya pagó por esa red, tiene que administrarla y va a tener que ir a revisar el ruido y lo más probable es que tenga que conseguir unos analizadores de espectro que le digan cuando eso se dañe, y les prometo que se va a dañar. Cuando eso se dañe, les va a tocar ir a decir, uy, venga, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo lo mantengo? Entonces, por eso duden de ese 100%, duden de eso, ¿sí? Más bien crean cuando alguien, y esto es su experiencia, crean cuando alguien les de una vez y de entrada les diga, no, mira, esto tiene estos problemas y ya sé cómo solucionarlos. Ese proveedor, ese personaje es el que sí les está diciendo la verdad, ¿sí? ¿Qué se puede hacer entonces con eso? Por ejemplo, en RF usted puede mejorar la ubicación de las antenas o la ganancia de una antena cuando esté trabajando en RF. En PLC usted podría conseguir o adquirir o de alguna forma saber cómo instalar filtros para el ruido PLC. Pero duden de ese 100% milagroso, porque no existe. Y otra de las lecciones que hemos aprendido es que aunque el software de gestión, los GN System, en realidad usted los puede adaptar de la fábrica usted se lo entrega y le dice, mira, ve, con esto vos puedes trabajar y demás. Lo que nos hemos encontrado en el caso colombiano es que empieza el proceso de tropicalización. Entonces, ya no queremos que trabaje de la forma como trabajen y ahí hay un tema bastante complejo cultural de nosotros, y es que nosotros queremos que las cosas trabajen como nosotros porque así las hicimos, así las planeamos y probablemente porque toda la vida hemos trabajado así. Entonces empiezan los procesos de adaptación, adaptemos este pedacito, adaptemos este pedacito, adaptemos este pedacito. Eso se puede convertir en un proyecto complejo de administrar y de gerenciar. Por eso no es, mi recomendación es revise si dentro de las opciones que usted tiene está participar en el desarrollo de ese software, porque eso te puede permitir hacer esas adaptaciones de una manera más fácil. Si usted tiene un software que viene no sé, inventémonos que el software viene de Alemania y que allá se lo mandaron y que le dijeron allá todo tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Perfecto, pero cuando usted quiera tropicalizarlo acá, cuando usted quiera acomodarlo y cuando usted quiera que ya le salga de una manera diferente y que el mensaje no sea de una forma, sino que sea de otra, porque su otro sistema lo necesita así, porque ya necesita que de pronto, no sé, hablemos una bobada, el formato de la fecha necesita que lo cambien. ¿Por qué? Porque el otro sistema es formato de fecha así. O ya no necesita un separador de comas, sino que se necesita el pipeline. Pues entonces usted el otro sistema, el que les estoy diciendo que viene de Alemania, en el ejemplo que me estoy inventando, probablemente eso sea un
completo desastre pedirle a ese señor, cámbieme eso, que es tan sencillo. Por eso evalúen si la oportunidad de tener un software local, desarrollado localmente y que sea fácilmente adaptable es la mejor opción para las necesidades particulares. Pero no quiero contradecirme con lo anterior. Cada proyecto es único. La forma en que se aborda cada proyecto tiene que ser única. Hay que analizar todos y cada uno de los componentes, cuál va a ser su afectación y cómo ese proyecto va a impactar tanto a los usuarios, a su organización, y cómo ese proyecto se va a convertir en revenue, se va a convertir en ganancias que usted después pueda aprovechar. Vale, Ernesto, te cedo la palabra. Gracias, Javier. Tenemos dos consultas que las hace el señor Jorge Herrera de Ingeniería. La primera es la siguiente. ¿Cómo ayuda al tema de control de energía, balances de línea, defraudación? ¿Hay displays en los módulos, en los concentradores como respaldo de lectura? ¿Cómo es la interfaz del usuario con los displays repetidores? A ver, voy a tratar de entender que ya hay un sistema y que este sistema tiene una característica en la cual hay un display. Bueno, me voy a imaginar varias cosas. Probablemente puede ser que tengamos una medida que normalmente llamamos concentrada, que está ubicada en un poste y que tenemos display que son reflejo, espejo de lo que se está consumiendo, y esos displays los puedan tener los usuarios. Pero hasta ahí, hasta esa parte que he descrito, en realidad lo que estamos hablando es de que el display me muestra la información que hay arriba. Yo ahí no veo, digamos, ninguna oportunidad de mejora en fraude o mejora en pérdidas no técnicas, porque digamos que no lo veo. Todas esas adaptaciones, funcionalidades que tenga y que yo quiera sacar del sistema, yo tengo que revisar en dónde realmente las quiero. O sea, si lo que usted quiere es controlar los balances a nivel de un transformador o de un centro de distribución, y posteriormente a nivel de ese transformador, hacerlo a nivel de los circuitos y probablemente hacerlo a nivel de la subestación, pues usted tiene que empezar a analizar cuál es la información que puede recopilar de los consumos de cada uno de esos centros de transformación y evidenciar cuáles van a ser los que tienen unas pérdidas que superen el umbral que usted haya determinado. Digamos que yo considero, Javier Henao, considera que más allá de 2% de pérdidas no técnicas, cuando tú tienes todo medido, es exageración. ¿Y por qué lo considero? Pues porque lo he visto. Porque he visto transformadores, centros de distribución, donde usted mide todas las cargas, incluidas cargas aforadas, incluidas iluminaciones, y eso da 2%. Entonces yo por eso digo, vaya eso, pues nada, ese sería mi ideal. Pero digamos que en todos estos centros de transformación usted tiene que analizar cuáles van a ser cuáles son sus pérdidas, que usted puede considerar pérdidas técnicas aceptables, cuál entonces se conviertan en las pérdidas técnicas no aceptables, y empezar a hacer un análisis de cuáles son las cargas, no solamente los medidores, sino cuáles son las cargas aforadas para saber y poderlas medir. Una vez que usted logra hacer la medición completa de todos los medidores y de todas las cargas aforadas, usted tiene que entrar a buscar esas otras pérdidas en dónde están. Probablemente sean fraudes, o probablemente sean malas conexiones, o probablemente puedan ser, no sé, cosas que a usted se le estén saliendo del control. El tema de los displays en realidad digamos que no lo veo como muy cómo te puede ayudar en esa parte, pero un sistema AMI instalado con todas esas características que te digo, controlar todas las cargas, controlar incluso las cargas aforadas y demás, lo puedes llevar hasta el centro de procesamiento de datos para que te empiece a entregar la información de dónde se encuentran esas pérdidas. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, en las implementaciones que tenemos, hemos hecho unos análisis de cuáles son las pérdidas horarias para poder encontrar cuáles son los fraudes en determinadas horas. Entonces así uno se da cuenta que no, es que el fraude se presenta de tal hora a tal hora. Ah, bueno, ¿cuáles son las posibles causas de ese fraude?
no sé, la señora que se pega con su venta de arepas y se conecta a la energía los sábados por la noche. Usted eso realmente, probablemente usted no tenga una cuadrilla de inspección de fraude para ir el sábado por la noche, pero usted en el sistema sí se puede enterar de que siempre el sábado por la noche usted tiene un incremento de las pérdidas de su sistema. Entonces usted entra y revisa y ya puede programar o hacer una programación de qué hora tiene que ir para poder revisar cuál es la razón o la causa del fraude. Me dijiste que eran dos preguntas. Sí, gracias, Javier. La segunda pregunta también de la misma persona es la siguiente. ¿Cómo se maneja el tema de módulos de respaldo en un concentrador? ¿Permite la expansión este concentrador? ¿La electrónica está tropicalizada a la realidad de nuestras regiones? ¿Variaciones de voltaje, malos aterrizajes, intervención del usuario? Cada concentrador depende de unas características de fabricación que te las entrega en parte la fábrica o la empresa que te las dé. Y en eso lo que nosotros nos hemos encontrado en particular, pues, es que el concentrador se te convierte en un mini servidor con una gran cantidad de inteligencia. Tiene un sistema de procesamiento, tiene una memoria RAM, tiene una memoria de almacenamiento de información en un disco duro, memoria extraíble, si lo quieres llamar. Aparte de eso, ya empezamos a ver concentradores con manejos de bases de datos pequeñas, light, lo que sea, pero de todas maneras las tienen y son unos elementos muy complejos. A nivel de software, el fabricante te ha hecho todo esto para poder de que cumpla unas funcionalidades. A nivel de hardware, tienes que especificarle, decirle e informarle qué es lo que se necesita en Colombia. Si tú al fabricante no le dices, oye, mira, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te explico? Yo tengo redes que van hasta 220, pero pues hay algunas que van hasta 240 y nada, cuando estoy de malas van hasta 250 y 260 es probable. Si tú no le dices eso, él probablemente no va a preparar su equipo para que soporte esas tensiones. Por eso, la comunicación entre lo que tú adquieres y lo que vas a instalar tiene que ser constante. También sea el caso del desarrollo interno. Cuando tú en Colombia vas y dices, no, yo lo que quiero es una tarjeta que haga específicamente esto, pues tú tienes que revisar con ese desarrollador hardware, ese desarrollador software, cuáles son tus límites máximos y cuáles son tus límites mínimos. Tú desarrollas sobre esos límites que tú dijiste y hacerlo más o menos solamente te dan que el equipo sea más costoso. O sea, tú le puedes colocar todas las protecciones que quieras y al final es un equipo que te va a costar más. Pero también nos hemos encontrado, por ejemplo, de que hay centros o que tenemos transformadores o concentradores que están demasiado expuestos, por ejemplo, a las descargas atmosféricas. Entonces, si tú ya sabes que ese es un sitio que, por las razones que sean, no sé, tienen una mina de carbón cerca y entonces cada vez que empieza y se medio oscurece, empiezan a caer todos los rayos del mundo. Pues necesariamente tienes que protegerlo contra eso. Tu fabricante, lo más probable es que te diga, no, pero es que usted no lo está colocando donde yo quería. Entonces usted va a tener que comprar elementos de protección específicos para tormentas eléctricas y esos elementos de protección específicos pues tienes que adicionarlos a la solución. Por eso, decir si un equipo está preparado o no, hay que revisar cuál es su especificación técnica. También hay que revisar, y hay que revisarlo muy bien, cuál es la experiencia de ese fabricante. ¿Empezó a hacer tarjetas hace un año, empezó a hacer tarjetas hace 10 años o empezó a hacer tarjetas hace 50 años? Porque esa experiencia es importante, como se los decía, digamos que en algún pedazo del webinar yo les decía, hombre, toda la experiencia que hay por dentro de su organización importa, también toda esta experiencia que haya para ese fabricante importa. Uno puede fabricar con límites máximos del 70%, que es algo, digamos que aceptable. O sea, el voltaje máximo que va a pasar por acá son 100 voltios, entonces yo creo que este es 70 voltios y listo, hago la conversión y digo, no, me voy a ir para el doble y entonces voy a diseñar para que el máximo sea 150 voltios. Eso le va a durar, eso le va a resistir hasta 250 voltios. ¿Sí? Ahí hay otro tema que también te lo da la garantía y la calidad de los equipos instalados y es, aunque esto es, digamos, otro tema y es el tema de el desgaste propio del material.
sea el material que tú coloques y sea donde lo colocas, tiene un desgaste. Así sea un alambre, así sea una bobina, así sea un condensador, todos los equipos tienen un desgaste interno que hay que tener en cuenta. A ver, en mi experiencia yo me he encontrado con que le funcionó 3 descargas eléctricas, a la cuarta se dañó. ¿Es malo? No, no es malo. Sencillamente vencí su resistencia y vencí todas las condiciones en las cuales se había previsto que funcionara. Por eso hay que mantener una cercanía y esa cercanía tiene que ser una cercanía técnica en todas las condiciones de operación entre lo que usted hace y el fabricante, llámese local, llámese extranjero, llámese cualquiera. ¿Sí? Es que en Colombia pasan cosas raras. No, en Colombia no pasan cosas raras. Pasa lo mismo que pasa en todo el mundo. Lo que pasa es que de pronto nosotros somos más folclóricos en decirlo y en expresarlo. ¿Vale? Gracias, Javier. El señor Pablo Valencia, de la empresa de energía de Pereira, pregunta lo siguiente. ¿Cómo podría afectar la metrología legal colombiana la implementación de AMI? ¿Cómo lo analiza en este momento? ¿Me repite la pregunta, por favor? Claro. ¿Cómo podría afectar la metrología legal colombiana la implementación de AMI? ¿Cómo se analiza en este momento? La metrología o las normas técnicas aplicables para realizar metrología en Colombia son o se ajustan a las necesidades y normalmente en su gran mayoría vienen de estándares internacionales. Lo que nosotros hemos hecho de alguna forma es elegir cuáles de esas cosas se aplican más a nuestra propia realidad, ya que tenemos características especiales y sobre eso tenemos unos estándares de metrología que ya están definidos. Eso en realidad no afecta para nada el desarrollo o la implementación de ningún sistema AMI porque cuando tú vas a un fabricante grande o pequeño, tú le especificas qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Yo creo que de pronto en algún párrafo donde les decía, hay 3 componentes grandes, uno son los medidores inteligentes, otros son los sistemas de comunicación y otro es el procesamiento de datos, donde meto todo lo que tenga que ver con sistemas de información. Usted puede elegir de lo que quiera de cualquiera de los 3 grupos. ¿Sí? Usted lo puede elegir como quiera. Y usted en realidad cuando hace un pedido creo que incluso de 1000 medidores para arriba, usted le puede decir al fabricante, vea, yo lo quiero que ya no sea así, sino que sea así. ¿Sí? Porque en realidad usted lo que le está diciendo a él es, ajústelo. Y lo que nos hemos encontrado en la práctica es que todos estos fabricantes están en la capacidad y en la disposición de realizar los ajustes que se necesitan para tropicalizar. Y me disculpan pues la palabra y otra vez volverla a utilizar en otro contexto, pero es para tropicalizar eso al mercado colombiano. Entonces, toda esas normas que tenemos, esas series de pronto de estándares que nosotros tenemos, que ya son SNTC, porque pues así nos parece que es más bonito lo que sea, de todas maneras todos esos los podemos aplicar a todos esos productos que vienen, no hay ningún problema, ¿sí? El tema, digamos, ahí como medio a tener en cuenta es, hay que especificarle a ese fabricante qué es lo que tiene que hacer correctamente y hay que evaluar si esa mejora implica algún cambio o modificación que al final te salga en un costo adicional. Porque probablemente si es un cambio supongamos que sea un cambio en el firmware del dispositivo que te permita, no sé, mirar más decimales en un display. Probablemente lo pueda hacer con los ojos cerrados, solamente tiene que ir a decirle a los desarrolladores de su producto, mira, necesito que hagamos estos cambios, no hay ningún problema. Pero probablemente si tú le vas a decir no, mira, lo que pasa es que yo necesito es que ya no mida desde 86 hasta 260 voltios, sino que necesito 500 voltios. Probablemente ahí hay un cambio de hardware, que ojalá no implique un cambio de envolvente o case, que a él le implique un costo adicional en producir ese elemento específico o ese dispositivo específico para tu requerimiento. Entonces, en conclusión, no veo que lo afecte en nada, creo que es solamente cuestión de adaptación, creo que es solamente una comunicación
muy cercana con la fábrica que te provea los dispositivos. Lo que sí creo es que esos cambios que en algún momento tengas que hacer hay que revisarlos en el tema de coste y disponibilidad, saber de que se pueden hacer y saber que esa disponibilidad de pronto no incremente el precio de tu equipo. Gracias, Javier. Creo que nos da el espacio para una última pregunta. Cristian Bastidas consulta, ¿la infraestructura AMI permite conocer si, por ejemplo, se robaron el cable o hay fallas aguas abajo del transformador? La infraestructura AMI se compone de medidores, se compone de equipos de comunicación y se compone de centros de procesamiento. Si en determinado momento tú tienes, supongamos que se robaron el cable, que es una de las cosas que estás diciendo, y resulta que tú entonces te encuentras con que el día A tú tenías un consumo, porque todos, pues, si hay cable, me imagino que todos los usuarios estarán conectados, los que están conectados en esa parte. Y resulta que tú tienes en un promedio y en el mes revisas si hay un consumo X en ese centro de transformación. Pero el día B el consumo disminuyó. Y tú tienes ajustado tu sistema para que te avise que ese consumo disminuyó. Probablemente tú te vas a dar cuenta de que algo pasó. La infraestructura o el sistema de información te va a anunciar, te va a decir, algo pasó con este centro de transformación. Mi consumo era tal, mi consumo ahora ha disminuido significativamente. Ahí ya vienen las acciones que tú tomes. Si supongamos que sea un concentrador y supongamos que ese concentrador tú lo podías acceder y tú todavía lo puedes acceder, pero resulta que los 100 medidores, por colocar cualquier nombre que tú veías, ahora ya ves 80 medidores en PF. Entonces tú dices, uy, no, pero están en falla permanente de 80 medidores, algo pasó. Yo tengo que ir con una cuadrilla para revisar qué es lo que pasa. Entonces, la infraestructura AMI te da los datos de lo que te está pasando, tú tienes que hacer el análisis de esos datos, revisar esa información cómo te sirve, porque lo que te digo, si lo dejas ahí y eso llega a una base de datos y nadie lo ve, pues nada, o sea, tenés un AMI muy bonito que no te va a avisar nada. Pero si tú esa información la puedes analizar y la analizas de manera estadística, probablemente tú te vas a dar cuenta de que algo pasó. Tanto como que AMI te diga, ve, no, me robaron el cable porque tengo una alarma en el concentrador, probablemente eso no va a ocurrir porque pues, esa alarma todavía no la he visto, pero sí puedes analizar la data generada para determinar que algo ha ocurrido y que es necesario que tú hagas una visita presencial a ese punto de medición o a ese centro de transformación. Ahí hay una de las lecciones, y qué bueno que esta pregunta llegó, porque hay una de las lecciones que nosotros hemos aprendido y que estamos tratando de compartir con nuestros clientes, y es que el tema de la operación y el mantenimiento cambia completamente. Hay una nueva escuela para las cuadrillas de operación, hay una nueva escuela para los centros de administración y de operación, porque ya el trabajo no se hace como en los medidores electromecánicos, donde cualquier cosa que ocurría que se reportaba había que irle a revisar. Prácticamente el trabajo previo de ese proceso, operación y mantenimiento es sentado frente a la pantalla de un sistema de gestión que te empieza a decir qué es lo que pasa allá. Aunque, Cristian, hay algo, por ejemplo, que en algún momento nos pasó en una instalación que en realidad y lo cuento como anécdota acá, es que nosotros dejamos los medidores colocados, los dejábamos colocados en un poste y los dejábamos ahí colocados, pues, pero cuando veníamos los medidores estaban completamente volteados. Cuando empezó, oigan, pero ¿quién los voltea? Porque son 4 metros más o menos de distancia lo que estaban los postes colocados, o sea, no es pues que uno con la manito ahí estirado o montado en un asiento lo lograra. ¿Qué pasaba? Que era una comunidad que creía que los medidores tenían cámaras de información que estaban conectadas con la policía, entonces ellos iban y las colocaban y los tapaban y los volteaban para donde no les fueran a mostrar qué era lo que estaba ocurriendo en la calle. ¿Y por qué la anécdota? Porque en determinado momento, si tú quisieras hacer crecer este sistema AMIA que te dé más información y lo que necesitas es colocar una cámara de vigilancia, pues la puedes colocar una cámara y utilizas el sistema que tenga el concentrador para transmitir la información y probablemente puedas saber qué es lo que está pasando allá. Pero
digamos, todo esto es como la imaginación, o sea, el sistema AMI te sirve para tener los datos te sirven para darte cuenta que algo pasó allá, pero aparte de eso, tú puedes aprovechar esos sistemas de información para transmitir más información, datos diferentes, cosas diferentes que necesites saber sobre esos centros de distribución. Perfecto, Javier. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Las preguntas que no alcanzaron a ser respondidas las vamos a enviar en un consolidado de todas las preguntas que se han realizado y serán compartidas con todos y cada uno de ustedes vía correo, al igual que las memorias de esta presentación. Entonces finalizamos, nos despedimos, no sin antes agradecer a Javier por su exposición y agradecerles a todos y cada uno de los asistentes por haber apartado este espacio. Esperamos que hayan colmado sus expectativas y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, hasta luego y les deseo que tengan un buen día. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Gracias.